Bienvenidos de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de luz, energía y, por qué no, de esas conversaciones que nos hacen pensar y reflexionar. Hoy nos adentramos en un terreno que, créanme, ha estado latiendo con fuerza en la esfera de sus inquietudes, y mi propósito es arrojar luz, desentrañar los hilos y ofrecerles una perspectiva clara. ¿Alguna vez han sido testigos de cómo un rumor, nacido de una pequeña chispa, se convierte en un incendio forestal de especulaciones, hasta el punto de que la línea entre la verdad y la invención se vuelve borrosa, casi inexistente? Bueno, hoy vamos a abordar precisamente esa fascinante y a veces desconcertante dinámica, pero con un enfoque muy particular. Vamos a explorar cómo las palabras de una persona específica, y en este caso, hablemos abiertamente de Yaman, tienen la capacidad de alterar drásticamente el panorama completo de una situación. Y no solo eso, sino que nos sumergiremos en la búsqueda de la verdad subyacente detrás de esos rumores que, seamos sinceros, han estado circulando como pólvora en los últimos tiempos. Prepárense porque este viaje se tornará sumamente interesante y, espero, esclarecedor. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en este fascinante debate, si por alguna razón aún no se han unido oficialmente a nuestra comunidad, les extiendo una invitación muy cordial y sincera: denle a ese botón de suscripción y, lo más importante, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni una sola de las joyas de contenido que con tanto esmero preparamos para ustedes. Ustedes son, sin duda, una comunidad increíblemente vibrante, y deseamos fervientemente que esta familia siga creciendo y evolucionando con nosotros. Así que, ¿por dónde comenzamos este análisis tan crucial? Permítanme invitarlos a reflexionar sobre esos rumores que con una frecuencia sorprendente se infiltran en nuestras vidas. Piensen en ellos como diminutas semillas que, plantadas en el fértil terreno de nuestra mente, comienzan a germinar sin que apenas nos demos cuenta. En ocasiones, estos rumores son meramente inofensivos, un simple cotilleo de pasillo que se desvanece con el tiempo. Sin embargo, en otras circunstancias, pueden desencadenar un impacto real y profundo en la trayectoria vital de las personas involucradas, e incluso llegar a influir en nuestras propias percepciones y decisiones. Y es aquí, precisamente aquí, donde la figura de Yaman cobra una relevancia capital. A veces una única frase cuidadosamente seleccionada, una declaración estratégicamente ubicada, o incluso una calculada ausencia de respuesta, puede convertirse en el catalizador que transforma por completo la manera en que percibimos una situación. Es realmente fascinante, ¿verdad? La increíble potencia de las palabras, o la estratégica ausencia de ellas, para reescribir narrativas enteras, para dar forma a la realidad percibida. Imaginemos un escenario hipotético, pero que refleja muchas situaciones reales. Supongamos que un rumor está circulando como la brisa de mar sobre una decisión trascendental que Yaman ha tomado. En sus inicios es apenas un susurro, un murmullo apenas audible en los pasillos del poder o en las redes sociales. La gente comienza a especular, a interpretar, y cada individuo le otorga su propio matiz, su propia carga emocional. Algunos argumentarán que se trata de una jugada maestra, una estrategia audaz y visionaria. Otros, en cambio, la calificarán como un error garrafal, una imprudencia que podría tener consecuencias desastrosas. La incertidumbre, esa nebulosa de desconocimiento, es el combustible perfecto que alimenta la especulación. Y la especulación, queridos amigos, es el caldo de cultivo ideal para que los rumores florezcan y se multipliquen. Pero entonces, en un momento crucial, Yaman decide intervenir. Y sus palabras, en lugar de simplemente ofrecer una aclaración lineal, logran algo mucho más profundo. Transforman la perspectiva. Tal vez revela un detalle minúsculo pero crucial, que hasta ese momento permanecía oculto para la mayoría. O quizás reformula el contexto de la situación de tal manera que lo que antes se percibía como una acción arriesgada y temeraria, ahora se reinterpreta como una muestra de audacia y determinación. O puede que en un giro aún más intrigante sus palabras no desmienten directamente el rumor, sino que, de una manera inesperada y sutil, lo confirman, pero lo hacen de tal forma que la narrativa global se ve drásticamente modificada. Pensemos en ejemplos concretos, en situaciones que podríamos haber presenciado o imaginado. Supongamos que el rumor que circula es que Yaman está a punto de embarcarse en una inversión sumamente arriesgada en un nuevo proyecto empresarial. La especulación inicial, alimentada por la desinformación, sugiere que está desesperado, buscando una salida rápida o una solución paliativa a problemas subyacentes. Pero de repente Yaman declara públicamente: esto no es una apuesta impulsiva, sí. No una inversión estratégica cuidadosamente planificada en el futuro de nuestra organización.
Hemos analizado meticulosamente cada variable, cada riesgo potencial, y estamos plenamente convencidos de su capacidad para generar un impacto positivo y sostenible a largo plazo. En ese instante, la percepción colectiva se transforma radicalmente. Lo que antes se veía como desesperación, ahora se reinterpreta como visión de futuro, como liderazgo proactivo. La gente empieza a vislumbrar el valor intrínseco de la operación, no solo el riesgo aparente. Y aquí radica la magia, la verdadera maestría de cómo las palabras de Yaman, en este caso particular, lograron reformular la narrativa completa. La acción ya no se percibía como un acto impulsivo y desmedido, sino como una decisión calculada, valiente y con una proyección estratégica clara. Pero la influencia de las palabras de Yaman no siempre se manifiesta a través de declaraciones grandilocuentes o discursos elaborados. En muchas ocasiones, la verdad que desmantela un rumor se revela en los detalles más sutiles, en las acciones aparentemente insignificantes. En los gestos que transmiten mensajes poderosos, en las conexiones inesperadas que se establecen. Si el rumor persistente es que Yaman se encuentra distanciado de un socio clave, y de repente emerge una fotografía donde se les ve compartiendo risas y complicidad en un evento social, o si se emite una declaración conjunta anunciando un nuevo e ilusionante proyecto en el que ambos colaboran, esa imagen, esa pequeña pero poderosa pieza de información, tiene la capacidad de desinflar y anular un sinfín de especulaciones infundadas. El rumor pierde su fuerza, se desvanece ante la evidencia contundente y las palabras de Yaman, aunque no se digan explícitamente en ese momento, se convierten en la evidencia misma, actuando como un contrapunto irrefutable a las falsedades. Es de vital importancia comprender que la verdad que se esconde detrás de los rumores rara vez se presenta en una forma binaria, un simple sí o un no categórico. Con mucha mayor frecuencia, la realidad es una compleja y enmarañada red de intenciones ocultas, acciones deliberadas y reacciones inesperadas. Y en este intrincado entramado, las palabras de Yaman poseen la capacidad de simplificar esa red, de desvelar sus hilos conductores, o por el contrario, de tejerla aún más intrincada, dependiendo siempre de su intención subyacente. Si su objetivo primordial es apaciguar las aguas revueltas, calmar la ansiedad generalizada, sus palabras tenderán a ser directas, concisas y tranquilizadoras, ofreciendo certezas y disipando dudas. Si por el contrario su meta es mantener un cierto grado de ambigüedad calculada, una zona gris que le confiera una ventaja estratégica, sus palabras serán seleccionadas con una precisión quirúrgica, diseñadas para sembrar más preguntas que respuestas definitivas, pero siempre de una manera que lo posicione favorablemente en el tablero de juego. Ahora llegamos a la parte más delicada, la esencia de nuestro análisis, la verdad. ¿Cómo logramos distinguir la verdad objetiva de la invención fantasiosa cuando nos enfrentamos a estos rumores, especialmente cuando las palabras de Yaman tienen un poder de influencia tan considerable? El primer paso, y quizás el más crucial, es desarrollar una conciencia aguda sobre la fuente misma del rumor. ¿Quién está propagando esta información? ¿Cuáles podrían ser sus motivaciones ocultas o explícitas? Posteriormente debemos embarcarnos en una búsqueda activa de información corroborativa. ¿Existen otras fuentes independientes y confiables que respalden o refuten el rumor? Y por supuesto debemos prestar una atención minuciosa y analítica a cada palabra que pronuncia Yaman. Pero no debemos quedarnos en la superficie. Es fundamental profundizar en el análisis, examinar el lenguaje que utiliza, el tono que emplea, el contexto en el que se desenvuelve. ¿Detectamos alguna inconsistencia, alguna contradicción interna? ¿Sus declaraciones resuenan con autenticidad y sinceridad? Los rumores, en su mayoría, se alimentan de fragmentos de verdad, a los que se les añade una buena dosis de exageración, distorsión o manipulación. Es un proceso similar al juego infantil del teléfono descompuesto, donde la información se va modificando, perdiendo matices y ganando nuevas interpretaciones con cada persona que la transmite. En este complejo escenario, las palabras de Yaman pueden actuar como un corrector de rumbo vital. Si él percibe que un rumor está tomando una dirección perjudicial, que está generando consecuencias negativas, puede intervenir de manera proactiva para redirigir la conversación, para reenfocar la atención. Y esa intervención, esa aclaración estratégica, puede ser precisamente el punto de inflexión que devuelva la veracidad y la coherencia a la narrativa. Consideremos también el impacto a largo plazo de los rumores y de las comunicaciones que los contrarrestan. Un rumor, si se permite.
Que prospere sin control, tiene el potencial de erosionar reputaciones construidas durante años, de influir negativamente en decisiones empresariales cruciales e incluso de minar la confianza fundamental en las instituciones o en las personas. Las palabras de Yaman, por otro lado, si se utilizan con inteligencia y propósito, pueden tener el poder de reconstruir esa confianza, de fortalecer la credibilidad de manera significativa y de asegurar que la verdad, en última instancia, prevalezca sobre la falsedad. Se trata de un acto de equilibrio sumamente delicado, y Yaman, por la evidencia que hemos observado, parece poseer una habilidad innata para navegar estas aguas turbulentas con una destreza admirable. La verdad sobre los rumores, cuando nos centramos en el caso de Yaman, a menudo reside en la brecha, en el espacio que se abre entre lo que se dice públicamente y lo que realmente está sucediendo tras bambalinas. Y las palabras de Yaman son, en este sentido, el puente que puede unir esa brecha, que puede colmarla de certeza, o, en determinadas circunstancias, ampliarla deliberadamente. Si el rumor insiste en que está atravesando serias dificultades financieras, y sus palabras, en cambio, anuncian con entusiasmo una nueva ronda de financiación exitosa, la verdad se revela de forma instantánea y contundente. Si el rumor sugiere con insistencia que está a punto de dimitir, y sus palabras, en un giro inesperado, anuncian una audaz y ambiciosa estrategia a largo plazo para la expansión de la empresa, la verdad se manifiesta con claridad meridiana. Y aquí es donde cobra una importancia capital nuestra propia capacidad de análisis crítico. No debemos limitarnos a ser meros receptores pasivos de información. Debemos adoptar una postura activa, ser críticos, cuestionar lo que se nos presenta, investigar a fondo. Y cuando se trata de las palabras de Yaman, debemos ser plenamente conscientes de que él posee un poder considerable para moldear la percepción de la audiencia. Sus palabras pueden ser una herramienta poderosa para revelar la verdad de manera transparente, o para ocultarla hábilmente detrás de un velo de ambigüedad calculada. Pensemos detenidamente en la psicología subyacente a este fenómeno. Los rumores por naturaleza prosperan en la incertidumbre, en la ausencia de información clara y verificada. Las palabras de Yaman, cuando son comunicadas con claridad, transparencia y honestidad, tienen la capacidad de disipar esa incertidumbre, de disolver las nieblas de la duda. Pero paradójicamente, si sus palabras son ambiguas, evasivas o poco claras, pueden, en lugar de resolver, alimentar aún más la vorágine de rumores. Por eso, la forma en que se comunica, la estrategia que emplea, es absolutamente crucial. La verdad sobre los rumores en muchas ocasiones, no es simplemente una historia aislada, sino el reflejo de una realidad subyacente que está intentando manifestarse. Y las palabras de Yaman tienen el poder de iluminar esa realidad, de traerla a la luz pública, o por el contrario, de mantenerla sumida en las sombras de la especulación. Si un rumor insinúa la existencia de conflictos internos graves dentro de una organización, y Yaman emite una declaración enfática sobre la unidad, la colaboración y el espíritu de equipo, la verdad está intentando abrirse paso. Si el rumor habla de debilidad o de un rumbo incierto, y sus palabras presentan un plan de acción firme, decidido y lleno de convicción, la verdad se está reafirmando con fuerza. Lo verdaderamente fascinante de todo este proceso es la velocidad vertiginosa con la que la narrativa puede cambiar en un instante. Un rumor puede estar dominando todos los titulares, generando pánico generalizado o una euforia desmedida, y una única declaración estratégica de Yaman puede alterar radicalmente el estado de ánimo colectivo, reorientar la dirección de la conversación pública. Y esa es la inmensa fuerza de la comunicación estratégica, la maestría en el arte sutil pero poderoso del uso de las palabras. Así que para concluir este profundo análisis, hemos explorado de manera detallada cómo las palabras de Yaman poseen un potencial inmenso para alterar significativamente la percepción que tenemos de los rumores. Hemos constatado que esta influencia no siempre es directa o explícita, sino que puede manifestarse de formas más sutiles, a través de la revelación de detalles hasta entonces desconocidos, la reformulación del contexto de una situación, o incluso a través de acciones y declaraciones implícitas que transmiten mensajes poderosos. La verdad que subyace a estos rumores a menudo se desvela en la brecha existente entre la especulación descontrolada y la realidad objetiva, y las palabras de Yaman se erigen como un factor clave, un elemento determinante para cerrar esa brecha o, en determinadas circunstancias, para controlarla y gestionarla de manera efectiva. Es por tanto absolutamente fundamental que nosotros, como espectadores y analistas, mantengamos siempre una mente crítica y analítica, que busquemos activamente información verificada y que analicemos con sumo cuidado el lenguaje, el tono y el contexto de cualquier declaración que recibamos.
Espero sinceramente que este recorrido por el poder transformador de las palabras de Yaman y la elusiva búsqueda de la verdad detrás de los rumores les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí me ha sido compartirlo con ustedes. Recuerden siempre que la información es poder, y comprender a fondo cómo se construye, se manipula y se desmantela una narrativa es, sin duda alguna, una habilidad invaluable en el mundo actual. Ahora y como siempre me encantaría conocer sus valiosas opiniones. ¿Han sido testigos de situaciones similares en las que las palabras de alguien hayan alterado drásticamente la percepción de un rumor? ¿Qué reflexiones les provoca el poder inmenso de la comunicación en esta era de información constante y abrumadora? Les invito a compartir sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y participar en debates enriquecedores con cada uno de ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha aportado valor, no olviden regalarme ese generoso pulgar arriba, que es una ayuda inestimable para seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos y familiares si consideran que podría ser de interés para ellos, y por supuesto, si aún no se han unido oficialmente a nuestra creciente comunidad, suscríbanse al canal. Su apoyo es literalmente lo que da sentido a todo lo que hacemos. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Cuídense muchísimo y manténganse siempre informados. Chao, chao.